Erika, madre mía, no tengo ni idea con Eri R. Eri R. ¿Quién eres? ¿De qué sede? ¿Qué semestre? Mensajes. Ruth Rivas, ok. ¿A distancia? ¿De qué carrera? Humanidades narrativas. Sí existen, sí existen, sí. Ingeniería, ¿en qué? ¿Qué ingeniería es la que estudiaste? Farmacéutica. Eso ya me suena a Politécnico Nacional. Exacto. Ya ves. Suave, yo soy. Mi nombre es Antonio Sesión Gutiérrez González. Emiliano ya se lo sabe. Él es. Tengo la fortuna de ser su docente durante ya varios semestres. Él está en ingeniería de control en el plantel Azcapotzalco. Yo soy ingeniero químico industrial de la ESIQUIE. Sonará por ahí los vecinos de Zacatiempo. En los edificios 6, 7 y 8. Y ostento una maestría en administración de negocios. Ok, básicamente pues vamos a empezar nada más con una breve introducción, lo que es el derecho laboral. Ya pasó un buen rato, hay que dar comienzo a la clase. Derecho laboral. Derecho laboral. ¿A qué le suena esta frase que a veces puede sonar medio tenebrosa? A veces mmm, puede sonar a temas muy tediosos. Sin embargo, son temas bastante necesarios, particularmente cuando ingresamos ya al área laboral. Sobre todo con toda una serie de memes que se ha estado generando YouTube, no es cierto, en Facebook, por parte de los llamados grupos Godín. Mis clases en general, no importa si son en plantel, si son en línea, es de participen, participen, participen. No espero respuestas exactas. Normalmente primero les pido que me digan la idea que ustedes tienen y de ahí empezamos a desbaratar los temas. Emiliano. Derecho laboral se refiere a
Que cada persona tiene derecho a tener un trabajo digno. Más o menos. Yo esperaría mucha más participación, pero nada más. Los tengo ustedes dos. Ruth. eh, ¿Cómo que te suenan estas palabrejas a las leyes que aplican en el campo laboral? De manera muy burda. Sí. Y precisamente en las ingenierías muchas veces llega a hacer falta este tema. Tuve la fortuna de que sí llevé el curso de Derecho Laboral, Seguridad e Higiene. Entonces, pues, ya se me imaginarán que la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eran libros o era literatura rigurosa. A mí me tocó en el séptimo semestre. Ya después lo cambiaron. Y precisamente el derecho laboral es una rama del derecho mexicano que se va a especializar en analizar las condiciones más adecuadas para que un trabajador pueda prestar sus servicios a un patrón. ¿Le suenan estas palabras? Trabajo, patrón, trabajador. ¿Cómo que les va indicando cada una? Explotación laboral. Deja de ver tanto Facebook. ¿Qué más? Que nos tenemos que desempeñar en actividades que nos indique un patrón. A veces, no siempre. De hecho, Ruth, si puedes abrir tu micrófono, va a estar excelente. ¿Cómo a qué suenan las palabras trabajo, trabajador, patrón? Se refiere a actividades que se desempeñan, ¿no? Actividades laborales dentro de un trabajo, una empresa, y también que pueden ser, pues pueden tomarse, digámoslo, como persona independiente, si uno es profesional independiente. Ok, perfecto, ya está más amplio el concepto. Trabajo o servicios va a ser cualquier actividad por la cual se espera recibir un pago. Puede ser por tiempo determinado, por trabajo realizado, por actividad que se realizó. Por ejemplo, tenemos un montón de... Vamos a englobarlos en los trabajadores independientes, toda la informalidad. Y podemos empezar por lavacoches, jardineros, este, muchas veces los trabajadores del hogar, que incluye quien haga la limpieza, quien limpie los vidrios, quien cocine, que muchas veces se llegan a contratar para una actividad o para un área específica, dependiendo del rango socioeconómico del patrón. Generalmente en clase media se contrata personal para darle para limpiar la casa, a veces para el planchado de la ropa, también el sector gubernamental, exacto. Yo soy un trabajador, estoy prestando un servicio, estoy vendiendo una serie de conocimientos
al gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México no se beneficia de mi servicio o de mi producto. El producto intangible que yo estoy vendiendo o el trabajo que yo estoy ejerciendo es formación académica, en el cual los beneficiados son ustedes, los estudiantes de la Universidad Rosero Castellanos. Como usuarios de esta universidad. Entonces déjenme buscar la presentación. Todo el material que voy a estar ocupando se los voy a compartir son presentaciones, videos, textos, precisamente para que lo tengan recolectado en una carpetita. No saturen sus cuentas de Drive. Eso mándenlo directo a una USB o a algún otro servidor. Descárguenlo cuando se los mande y mándenlo a otro servidor para que no se sature su Drive. Para poder compartir mi pantalla. Avísenme si pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Perfecto. Bases del derecho laboral mexicano para ingenieros. Lo pensé para ingenieros porque es la carrera que tengo certeza de que no tiene esta materia. En algún momento se llegó a discutir, pero ya no había tiempo para estos cambios. Y por eso decidí dar el curso. Porque sabrán mucho de transformar coordenadas polares a rectangulares, podrán resolver transformadas de Fourier, Laplace y Z al derecho y al revés, ecuaciones diferenciales con los ojos vendados. Seguramente son bien hechas con estadística, programando. Pero ¿qué pasa al momento en que les hablan de derechos? ¿Qué pasa cuando les dicen es que está en tu contrato? Es que firmaste un contrato. Y ahí viene especificado cada una de las condiciones bajo las cuales se te va a pagar tu servicio. Es que no se leen los términos y condiciones. Esa es una falta muy habitual de los usuarios de internet. ¿Ya leíste los términos y condiciones? Sí. ¿Qué fue lo que leímos? El nombre, el título, el vínculo al cual nunca le dimos un clic para saber este prestador de servicios intangibles a qué nos va a someter para poder hacer uso de los servicios específicos de su página de internet. ¿Cuántas y tantas veces hacemos uso de páginas gratuitas o de servicios gratuitos, entre comillas, sin leer que nos va a estar llegando publicidad de todos lados, que van a compartir nuestros datos con terceros, que no podemos anular
ese compartir de datos a menos que paguemos una cuota. Muchas, yo creo que siempre. Que curiosamente es una de las formas más fáciles para que tiene el tráfico de información. Entonces, el derecho laboral mexicano es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores en México. Nota: hay leyes, en sí, las leyes van a aplicar solamente para México, porque se crearon en México, basadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por consecuencia tienen efectos solamente en territorio nacional. O sea, desde Tijuana hasta el Soconusco, hasta el río Suchiate, desde ¿qué es? Cozumel e Isla Mujeres hasta Isla Guadalupe. Párenle de contar. Ah, y en las embajadas y consulados mexicanos. ¿Por qué? Porque la legislación mexicana sí tiene efecto en embajadas y consulados, que obviamente no están en el territorio que acabo de mencionar. Porque se les considera parte del territorio mexicano, ¿no? Exacto. Las embajadas y consulados son son territorio del país al que representan. Por eso ningún país puede llegar con su ejército o con la policía a invadir una embajada o un consulado, porque se toma como una invasión militar contra el país al que pertenece la instalación. ¿Qué es lo que se pretende con el derecho laboral? Garantizar las condiciones de trabajo dignas y justas. ¿Qué digo? Trabajo siempre ha habido. Un trabajo reglamentado sí había, dejó de haber y tuvo que volverse a reglamentar. ¿Cómo que sí había? Pues claro que lo había. Principalmente eran contratos verbales antes de la llegada de los europeos a la náhuac. Y me voy a referir mucho como anáhuac a todo lo que, por lo menos a lo que hoy es el territorio mexicano, ya que va a implicar muchas culturas, lenguas, tradiciones, pero con muchos puntos en común. Y antaño en anáhuac sí había contratación de servicios, había pago por estos servicios, aunque no fuera en oro, plata, podía ser en maíz, frijol, cacao, plumas. Las más preciadas eran las de quetzal y faisán. Que llegaban a tener un valor muy superior incluso que el oro. ¿Qué más había como pago? Personas esclavizadas a consecuencia de alguna guerra, se tomaban prisioneros, se les esclavizaba. Sin embargo, no se les daba el mismo trato que a los esclavos en Europa. Aquí eran mucho más considerados, si lo comparamos. Porque mientras aquí se procuraba la higiene de toda la población, y es toda, incluso de los esclavos, en Europa los esclavos eran, vamos, un perro callejero tenía más derechos. Era brutal el asunto allá. Tradición que se importa a la náhuac
y se pierde mucho de lo que había en ciencia, educación, política, porque aunque dicen que los mexicas eran una bola de salvajes, guerreros, llegaban con el Maquiahuitl por delante, no, no es fácil robarse todo el conocimiento si primero atacas y medio matas al que lo tiene. No tiene lógica. Mejor primero llegaban, negociaban, claro, siempre como que muy al modo de moderno de Donald Trump. Si yo no voy a ganar, nadie gana. Pero primero existía eso, vamos a negociar, no se puede negociar, bueno, entonces ya nos vamos a los guamazos, ya como nos toque. ¿Cómo se puede acumular tanto conocimiento en tan solo 150 años? No es fácil. Además de que no había redes, no había computadoras, no había telefonía celular, pero eran mucho más efectivos. Toda la tradición oral tenía que ser recopilada de todas formas en los códices y se transmitía a grupos de estudiantes en las diferentes escuelas y por especialidades, porque además, aunque había una escuela de guerra, no era lo mismo formar a un guerrero águila que a un guerrero jaguar, y no era lo mismo educar en la guerra a los hijos del Tlatoani. Había diferentes categorías y se les preparaba para una función específica dentro del ejército. Se educaban artesanos, se educaba a los comerciantes, incluso dentro de sus propios gremios, porque si no, ¿cómo el niño que viene detrás de mí iba a aprender a comerciar? ¿Cómo iba a saber cuántos granos de cacao podía recibir por cierto peso de frijol, de maíz, o por tantas mazorcas de maíz? Eso fue redundante. Bueno, no. Se establecen además derechos y obligaciones, pero para ambas partes. Todo el mundo exige derechos. ¿Cuándo se exigen las condiciones para poder cumplir con las obligaciones? Y es por donde deberíamos empezar. Ok, yo estoy obligado a tal o cual cosa, quiero las condiciones adecuadas. ¿Qué crees? Ya cumplo con mis obligaciones, ahora sí, mis derechos completitos e íntegros, porque el trabajo está completo. Primero se exigen todos los derechos habidos y hasta se los inventan también. Ay, es que eso no me lo dijiste desde el principio, está en tu contrato. No, no se ve. Híjole, está en las letras chiquitas, las que nadie lee. Obligaciones para ambas partes. Se pretende actualmente asegurar la protección de trabajadores promoviendo equidad en el ámbito laboral. Uno de los temas más sonados a últimas fechas en cuestión de derechos laborales es que a los hombres se les paga más que a las mujeres, desempeñando las mismas funciones y en el mismo tiempo. ¿Les suena? ¿Les ha tocado ver eso? Afortunadamente no, pero sí sé de casos que se ha dado. Yo no he visto, pero sí he visto noticias que dicen eso. Sobre todo lo vamos a ver en noticias porque se generan protestas, se genera cierre de calles, cierre de huelgas, bloqueos de instancias gubernamentales. Y hay algo muy curioso.
el cómo se utiliza todo toda esta nueva ola de ¿qué es? Feministas, derechos LGBT y más, para de algún modo terminar tergiversando toda la serie de derechos inherentes a hombres o a mujeres. ¿Y por qué me atrevo a usar esa disyuntiva? No le puedo dar a un hombre incapacidad por embarazo y parto, ¿o sí? Pues por embarazo supongo que no, pero por parto tal vez para apoyo. Y no, porque de hecho tiene su nombre específico. Actualmente sí hay un derecho a un receso por paternidad, que no es el mismo que de maternidad. El de paternidad, no me acuerdo si es 1 o 2 semanas, para que las disfrute absolutamente atendiendo a su pareja, a su crío, sin que nadie le esté molestando. Mujeres, ¿qué es lo que sucede? Hay unas que no sé cómo le hacen, pero llega a suceder más que nada en partos naturales, que a la semana ya están bien puestas. Órale, a lo que sigue, vámonos. Pero por cesárea, de ninguna manera va a ser algo similar. Mínimo van a tardar un mes en medio recuperar la agilidad para levantarse, sentarse, mover algún peso. Porque además no puede ser un peso excesivo. Y esto quiere decir no más de 5 kilos. Además, hay un periodo perinatal que lo pueden utilizar a conveniencia. Llegué a tener compañeras que faltándoles 15 días decían, ¿sabes qué? Ya me voy de licencia de maternidad. Ay, nos vemos cuando mi bebé cumpla 2 meses y medio. Sorpresa. Se fueron el viernes 2 de agosto a su licencia de maternidad. Dieron a luz el lunes 5 de agosto. ¿Qué sucede? Que les quedan prácticamente sus 3 meses de maternidad. Hay otras que llegan al 8º mes y sabes qué, hasta aquí llego, nos vemos en 3 meses. Pasan un mes todavía para completar el embarazo, dan a luz, 2 meses más y regresan. ¿Qué creen? Durante este periodo no pueden ser despedidas. Es totalmente ilegal. Entonces, como que establecer una igualdad no vale. Una equidad, ok, ya vamos un poquito más lógicos, porque no es lo mismo lo que pasa una mujer que un hombre. Los periodos de recuperación física de diferentes heridas, ya estamos hablando de fracturas, cortes, cirugías, va a depender de cada individuo. Y esto involucra su sexo. Y ahí nada más hay de 2 sopas. Y si no, pues tendrán que discutir con algún genetista, porque oficialmente no conozco más que 2, o son hombres o son mujeres.
Hay algunas variantes, y eso ya porque la genética juega medio raro ahí con triple X, XXY y no sé qué otras variantes conozcas, Ruth. XYY. Ya se nos fue Emiliano. Entonces, a través de la Constitución se van a establecer las bases para reglamentar de manera general y particular las condiciones de trabajo. Ya regreso. Las bases: derecho laboral, relación de trabajo, trabajador, patrón y sindicato. El derecho laboral va a regular las relaciones de trabajo, va a proteger los derechos de los trabajadores, a promover la justicia social en el ámbito laboral, y se basa principalmente en la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 123 constitucional. Ay, no tengo la mano. Ahorita. Además de las leyes y reglamentos que apliquen. De mera casualidad, ¿han leído el artículo 123? Hace mucho tiempo, seguramente tiene muchos cambios. Ya ha habido muchos cambios, efectivamente. No, profe, no lo he leído. Déjenme ver si tengo por acá un texto. No, esto nada más es de seguridad. Qué raro, me pareció ver un texto muy específico. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Híjole, ¿qué hacemos con los reggaetoneros? ¿Qué hacemos con los influencers? Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. Profe, ¿Sí? lo de los influencers está, bueno, yo había visto que en algunos países ya estaban promoviendo para que fuera ya literalmente un trabajo formal. Okay. Para eso tiene que pasar por las cámaras legislativas y va a tener sus particularidades en cada país. Incluso puede someterse también al derecho internacional para regularse por regiones o de plano por la OEA, no es cierto, no es la OEA, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para una legislación global. ¿Qué es la OIT? ¿De dónde viene ese organismo? De la ONU, Exacto. alguna derivación. Es uno de los brazos de la ONU, es una de sus secciones, que precisamente se va a enfocar a vigilar las condiciones laborales alrededor del mundo. Se hacen de la vista gorda en África, ¿verdad? Pero toda la vida lo han hecho.
muestran las reformas. Dentro de la constitución política de nuestro país, quiere. Está en el título sexto, que es del trabajo y la previsión social. ¿Qué más dice? El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Primero, la jornada máxima será de 8 horas. Pero es que ponte la camiseta. ¿Lo han oído? Que son una familia y no sé qué. Ajá. Ahora sí, saca todos los memes que tengas ahí. Nada más me acuerdo de ese, profe. Es que somos una familia, es que somos un gran equipo, los resultados dependen de todos. Es que hay que ponerse la camiseta, es que eres muy egoísta si no te quedas más de tus 8 horas a cambio de 2 rebanadas de pizza. Pero no las pagan. De todas formas, mi tiempo no vale 2 rebanadas de pizza. Luego cuentas en Azcapotzalco. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas y quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. O sea, cualquier menor de 16 años no puede estar efectuando un trabajo riesgoso. Híjole, ¿cuántos niños se pueden ver trabajando en minas? Minas de carbón, de azufre, hasta de litio, de uranio, piedras preciosas. ¿Cuántos cargando costales en central de abastos? Y no me salgan con que eso no es una labor peligrosa. Que si estamos hablando de que tienen que arrastrar más de 50 kilos, ¿qué le puede hacer eso a un niño de 10 años? Si un diablo de 50, 100 kilos le cae encima, ¿qué va a pasar? Y son los ligeros. Queda prohibida la utilización del trabajo de menores de 14 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. O sea, a un niño de entre 14 y 16 años no lo puedes tener trabajando más de 6 horas y tienes que pagarle tiempo completo. ¿Por qué? Porque legalmente esa es la jornada máxima bajo la cual se podrá contratar. Además de tener el permiso de sus padres por escrito y firmado. Cuarto, por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos, o sea, mínimo un día de descanso. No sé, Ruth, sospecho que trabajas. Específicamente yo estuve en la industria de CROs. Y dirá Ruth, sí, esos que se le pasan anunciando los datos de la farmacéutica. Actualmente no. Ok. Estuve trabajando en una CRO.
y la jornada era de 40 horas semanales. El tiempo extra sí se pagaba. Llegó un momento en que dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a pagar en efectivo el tiempo extra. Será sometido meramente a una acumulación de horas y se podrá pedir en bloques de 8 horas o de 4 horas. Y sí, así disfruté de mi bloque de vacaciones más días de compensación. Me aventaba unas vacacionzotas bárbaras. No me lo pagan en efectivo, pero sí me podía tomar esos días ya laborados en compensación. Actualmente muchas empresas dicen, ah, no, es que es un apoyo que les estamos pidiendo. O sea, apoyo o como le quieran llamar, pero es tiempo extra. Y decía por ahí un expresidente, ¿qué era? No me acuerdo si era uruguayo o paraguayo, Mujica. Lo que estás pagando, lo que estás comprando, la comida que fuiste a sacar del supermercado, del mercado sobre ruedas, aquí le llamamos tianguis, no lo estás pagando meramente con dinero. Sobre todo si eres de clase baja o clase media, no lo estás pagando con dinero, lo estás pagando con el dinero que obtuviste a cambio de tu tiempo de vida. Tiempo que no utilizaste en adquirir más conocimientos, tiempo que no utilizaste para educar a tus hijos, para convivir con tu pareja, para invertirlo en tu crecimiento personal. Es tu tiempo de vida. Con esto no vuelvan a menospreciar siquiera el lápiz de 5 pesos que compraron. Les costó a lo mejor 5 minutos de trabajo, pero fueron 5 minutos que ya no voltearon el celular, que ya no voltearon no sé, a contemplar el atardecer o a disfrutar de un amanecer con una taza de café entre las manos y una fruta helada. 5 minutos que no se quedaron apapachando a su pareja o a sus hijos. Todo es tiempo de vida. En el apartado sexto dice que los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales, que curiosamente ahorita he visto los salarios mínimos generales más altos que los salarios profesionales. Ya no juego. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen, los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Y sí, los ingenieros tenemos salario mínimo profesional y es de 6,000 pesos. Maldita sea. El salario mínimo general es de 7,500. Díganme cómo diablos cuadra eso. Alguien que no estuvo invirtiendo su tiempo en estudiar una carrera, en adquirir una formación más especializada, puede ganar más que alguien con una preparación profesional. Y en esto, al rato me voy a echar un clavado en los salarios mínimos profesionales, porque de hecho hace más de 5 años, madre mía, hace como 8 años
cuando yo contrataba a una persona para que me ayudara con labores de fotografía social, era nada más por un día y le pagaba sus viáticos, además de los 500 pesos por la jornada. ¿Por qué? Porque ese era el salario mínimo para fotógrafos. Si revisan esto en la Comisión de Salarios Mínimos, van a encontrar actualmente el salario mínimo es de ¿qué es? 208 pesos por día o 240. Sí, como 7,000 pesos, 7,200 al mes, algo así, 208 por día más o menos. Uh-huh. Se tiene la tentativa de que para fin de año sea de 250 pesos. ¿Qué creen? El salario mínimo ya me está alcanzando. Porque los salarios que se pagan a profesionales al parecer no se han tocado. Y ahí hay una discrepancia bastante fuerte, muy grave. Porque el mensaje que se está mandando indirectamente a la población es: no te conviene estudiar, quédate con tu prepa, se acabó, no necesitas más para tener un salario más o menos digno. Ahora, el salario mínimo, ¿cuál es el objetivo de un salario mínimo? El teórico que alcance a cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, educación de un trabajador y su familia. Exacto. Se supone que al inicio el salario mínimo estaba proyectado para una familia de 4 miembros sin casa propia, o sea, rentando. Yo no gano el salario mínimo. ¿Y qué creen? Un solo ser depende de mí. Y es una perrita de 10 kilos que come 200 gramos de alimento al día y no me alcanza. Porque hay que pagar renta, servicios, los servicios que llega a requerir la condenada enana, su comida, mi comida. Si tengo un vehículo, bueno, pues hay que pagar el mantenimiento, hay que pagar la dichosa verificación, que actualmente los autos nuevos tienen que pagar brinco, hay que pagar tenencias, actualmente hay que pagar reemplacamiento, toda una serie de requisitos para tener derecho a usar un bien que adquirí con mi esfuerzo, con mi trabajo. Además de la gasolina que sigue aumentando de precio. ¿Qué otra discrepancia nefasta ha notado con el pago de salarios? Es más, nada más con que comparen de hace 6 años a la fecha. Veterinarios, sí. Profe, Yep. bueno, no es de hace 6 años, pero se podría comparar el salario mínimo que gana un médico, que compararlo con un disque influencer. No, las actividades son muy distintas. Es como si quisieras comparar los salarios mínimos de un ingeniero químico en la industria contra la docencia o contra el ejercicio independiente. No hay tanta congruencia, porque cada quien va a estar trabajando bajo un esquema distinto a los otros. Este ejercicio normalmente lo hago de forma general. Tomo en cuenta el salario mínimo en un año,
su equivalencia en dólares. ¿Y qué es lo que se puede comprar de la canasta básica? Por ejemplo, en 2018 teníamos el dólar en 23, 24 pesos. La canasta básica se alcanza, con un salario mínimo, un día de salario mínimo, ¿qué se alcanzaba a comprar? Creo que cerca del 50% de la considerado para la canasta básica para 4 personas. Y actualmente el salario mínimo podrá estar en 208 pesos, muy superior a los 86, 88 pesos que estaba hace 6 años. Aparentemente. Pero aquí también se involucraría entonces también la inflación de los gastos de la canasta básica, ¿no, profe? Precisamente. No es que Es, según haya bajado el salario mínimo, sino es que ya todo ya está más caro. es que a pesar de que ha subido el monto del salario mínimo, el poder adquisitivo se ha decrementado mucho más que el aumento de la inflación. Por ejemplo, hace 6 años a 80 y tantos pesos el salario mínimo por día era de casi 4, vamos a ponerlo en $4 el día de salario mínimo. Actualmente son 208 entre 20, ahorita son $5. 208, 20, son $10. Como que hace diferencia en dólares, ¿no? Desafortunadamente, una bolsa de pan blanco, el más barato que yo he visto cuesta 20 pesos. Las dos marcas más populares, que son de Grupo Bimbo, las dos, están en 40 y 60 pesos. No, 45 y 60. Son 15 pesos de diferencia. Y traen aproximadamente entre 16 y 20 rebanadas de pan. Y normalmente nos damos el lujo de tirar las tapas. Entonces, por mucho que tengamos trabajos dignos, las condiciones salariales podrán ser dignas, pero los productos de la canasta básica, que creen, ya no cuadraron con toda esta fantasía de bienestar de los trabajadores. El litro de leche, ¿cuánto cuesta ahorita un litro de leche? ¿Alguien tiene el dato? Depende la marca, porque además hay unas que no son exactamente leche, así como cuando vendían atún con mucha soya. Pero creo que anda alrededor de los 50 y tantos pesos. Ya no me he fijado, la verdad. Sopas. Tan caro ya. A ver, leche de los volcanes entera, 29 pesos el litro. Estoy tomando el dato de Walmart. Alpura, 36 pesos. Nutri, 20 pesos. Santa Clara, 26. Alpura Selecta, 32. Lala, medio galón por 41 pesos. Santa Clara de litro y medio, 43. San Marcos, 28.50.
normalmente compramos para 1 litro de leche para cada día. Yo ya no la compro porque no tolero la leche, me atrevo a beberla y pago muy feo las consecuencias. ¿Y qué creen? A partir de los 6 u 8 meses de edad, el humano no necesita ningún tipo de leche. Todo ha sido propaganda. Pero bueno, es otro tema. Se supone que el salario mínimo debería alcanzarnos para cubrir todos los gastos de la familia. Educación, vivienda, vestido, entretenimiento. ¿Cuánto cuesta la entrada a un museo? ¿100 pesos? ¿80 pesos? Antropología, creo que acabo de ir y costaba 90, me parece. 90. Es que fui a la noche de museos, pero ese día es gratis, entonces la verdad es que yo medio me fijé y me pareció que era 90 porque sí estaba pensando, híjole, qué bueno que vine hoy porque otro día hubiera salido caro. Sí, porque de hecho, Museo del Niño creo que está alrededor de 250 pesos la entrada. Más las actividades y lo que quieras aumentar ya dentro del museo. Tenemos otros museos que afortunadamente son gratuitos. El de la tortura, cuando fui, creo que estaba, creo que estaba en 80 pesos, el de la tortura, ahí en el centro. Uh-huh. De hecho, hay muchos museos que a estudiantes y profesores con credencial les dan la entrada gratuita y les emiten un boleto especial. Así que aprovechen. Ustedes que sí tienen credenciales, aprovechen. Hay museos privados, por ejemplo los de... ¿No te han dado credencial, Erika? ¿Por qué? Profe, tome en cuenta que nosotros nos la dieron por tercer semestre. Diablos. Pero pues ustedes en quinto. Pero a los de a distancia, pues no sé, consideran, yo creo que somos así como otra clasificación y entonces a los que van presencialmente consideran que sí necesitan credencial, pero a nosotros no nos dan. Oye, está feo. No se vale. Están igual que nosotros, llevamos 5 años pidiendo credencial. Profe, estaba hablando la otra vez con mi hermano y me estaba diciendo que la credencial de la URC es muy fácil de falsificar, Ay, no es cierto. según lo que me dijo él. Eso luego lo hablo contigo. Mientras tanto, no se te ocurra ni meterla a la copiadora, por favor. Ya está toda despintada. Mejor así. No, porque tú eres de muchas ideas en poco tiempo. Así lo dejamos, ya. Relación de trabajo. Así déjale, Emilia. Así déjale. La relación de trabajo es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona. Implica el pago de un salario. Se lleva a cabo mediante un contrato verbal o escrito y confiere derechos y obligaciones al trabajador y al patrón. Es lo que les mencionaba hace rato. Vuelvo a mis mañas. De repente empiezo con un tema, me voy expandiendo y voy tocando algunos puntos de temas subsecuentes. Así funciona medio raro, no te vayas a espantar. Implica el pago de un salario. Si no me das un salario, ¿por qué voy a trabajar? Y de esto ya he visto varios casos. Para que aprendas. Para que aprendas. De hecho, hay periodos de entrenamiento en los que el trabajador debe ser entrenado por la empresa para un adecuado desempeño de sus funciones.
De hecho, en la CRO donde trabajé, sí debía tener un tiempo de entrenamiento, un tiempo de trabajo efectivo. Entrenamiento, trabajo efectivo, entrenamiento, trabajo efectivo. Más o menos durante el primer mes era 50-50 y se va disminuyendo hasta quedar 100% en trabajo efectivo. Obviamente sometido a evaluaciones, revisión del control de calidad de mi trabajo. Y todo eso se va estipulando en el reglamento interno de cada empresa. Dentro del contrato se debe estipular cuánto se va a pagar y en qué periodo. ¿Qué pasa cuando contratamos al jardinero o al lavacoches? ¿Pago por día o por trabajo? Pago por actividad realizada. ¿Por qué? Porque el jardinero a lo mejor revisa tu jardín, va a revisar el área, la va a calcular al tanteo. Entonces, ¿sabe qué? Si nada más quiere que le corte el pasto, son 200 pesos. Obviamente comprometido a que recoge todo el pasto cortado, lo deja en una bolsa, listo para que se lo lleve el camión de basura. Pero si quiere, por otros 100 pesos le podo los arbustos y le arreglo las flores. Y por otros 50 pesos más le dejo una bolsita de abono. Ahorita le pongo abono a sus plantas y le dejo una bolsita de 1/4 que la va a aplicar cada 8 días. Cada quien determina a qué servicios va a acceder y será lo que cobre el jardinero. Y a lo mejor el jardín te lo deja listo en 2 horas. Tiene chance de trabajar otros 3-4 jardines. El lavacoches podrá tardarse 1 hora. Y depende de si te va a lavar el carro solamente por fuera, todo lo que implica meramente la carrocería. Si lo va a lavar por dentro, que es sacudir todo el polvo, aspirarlo, eliminar toda la basura. Si lava las alfombras. De hecho, los centros de lavado automotriz van determinando paquetes y los tienen que describir junto con el monto de cada servicio. En los trabajos un poquito más formales se determina, ¿sabes qué? Tu jornada laboral es de 8 horas, tus funciones son estas, tienes que llegar a tiempo y tienes derecho a irte al cumplir las 8 horas. En algunas ocasiones te dirán, tienes media hora para tomar tus alimentos dentro de tus 8 horas. Si tomas cualquier tiempo adicional, lo vas a tener que reponer y viene en el contrato. Yo no me fijé bien hasta mucho tiempo después y daba igual porque siempre reponía ese tiempo, aún sin estar consciente de que estaba tomando 1 hora completa de comida, pero lo reponía. ¿Qué más? A las 8 horas o en cuanto termina tu jornada laboral, tienes todo el derecho de retirarte. Ya no estás obligado, a menos que se vayan a compensar monetariamente o previo acuerdo con acumulación de horas a cambio de un día libre, ese tiempo extra que se trabaje de más. El trabajo. Estaba viendo, bueno, un caso, creo que en Japón, si era en Japón o en China, no me acuerdo, pero un caso, si era en Japón, que ahí se respeta, bueno, en el trabajo tienen que respetar tus religiones. O sea, por ejemplo, en Semana Santa, si
te tienes que faltar, pues entonces faltas. Entonces vi que como a un chavo le estaban pidiendo que siempre se quedara horas extra, creó su propia religión y en los mandamientos de su religión decía que no se puede, nunca te quedarás horas extras sin que a cambio tengas algún beneficio o algo así. Y como ahí en Japón tienen que respetar eso, entonces ya no le podían pedir que se quedara horas extra. Ok. Que de hecho es algo bastante curioso porque se tendría que respetar precisamente la tradición de cada religión. Pero si revisan la legislación mexicana, no contempla la tradición judía ni la tradición musulmana, y mucho menos las tradiciones anahuacas. Eso se los platico más adelante. ¿Qué más tenemos? Trabajador es la persona física, o sea, tu personita, individuo, que va a prestar un trabajo, un servicio, sujeto a beneficios, protecciones y obligaciones. Insisto, primero exijan sus obligaciones con las condiciones adecuadas y al verlas cumplidas, ahora sí, no tienes pretexto para negarme ninguno de mis derechos. Esa es la clave. El trabajador también tiene derecho a defender sus intereses laborales. Muchas empresas optan por despedir a los empleados que dicen, ¿sabes qué? No quiero crecer. Aquí estoy perfecto, domino las funciones, te puedo entrenar a cuantos entren, te los dejo listos para supervisor, para gerencia, para cambiar de puestos, para el crecimiento lateral, se le llama, es el cambio de departamentos. Y a los líderes, entre comillas, no les parece. A los jefes no les parece. Porque todo mundo debe crecer por igual. Debe tener las mismas oportunidades, sí o sí. Ok, pero ¿por qué me vas a obligar a trabajar, a crecer al mismo ritmo que los demás, en lugar de tener el derecho de llevar mi propio ritmo? Así se las van gastando y lo ponen por escrito. Y los hacen firmar. El patrón es la persona física o moral que quiera decir esto. Puede ser otro individuo, como sucede habitualmente en las casas, en los locales, o una persona moral. 3 ejemplos de personas morales. Laboratorio Roche, por ejemplo, una empresa farmacéutica. Sí. La Secretaría de Salud. 2. Y pues sí hay organizaciones CROs que realizan, no me acuerdo ahorita de ninguna con nombre específico, pero también una CRO puede ser una persona moral. Icon Limited, Sinus Health, Docs, ¿qué otra conozco? ICVIA, bueno, no sé si sigue existiendo ICVIA, que era la más grande. Ya es que se van fusionando y van cambiando de nombres y tratan de ir a la cabeza de todos. ¿Qué otras tenemos? GIPSA, bueno, más GIPSA, tenemos PepsiCo, FEMSA, tenemos Nestlé, Grupo Nestlé, Mars. Como otra entidad tenemos Ferromex, Pemex, que son Purina. Purina. Purina, ¿de quién depende Purina? Es parte de otro consorcio. Pero sí es una entidad, aunque rinde cuentas a un grupo más grande, igual que cualquier marca de carros que se les ocurra, Volkswagen, Audi, Bentley, no es cierto, Volkswagen, Audi, Bugatti, que todos son Volkswagen, junto con Seat.
está Ford Motor Company, está Fiat, está Ferrari, Porsche, es otro bocho, está Omoda, está Kirei, que son marcas chinas, Hyundai y... ay, ¿qué era? ¿Cuál es la otra coreana? Son Hyundai y... ah, se me fue. Pero bueno, Toyota es japonesa, Nissan, Mitsubishi. Son personas morales. Honda. Honda es japonesa. Como individuos vamos a ofrecer nuestro trabajo a una persona moral, sobre todo en el área de ventas, en estos casos, ya sabes, conductores. Ya se fue. Sí, le pasó lo que a ti. No sé Patrón, por qué ahora como que sales, te saca de la reunión luego, profe. está raro. Yo también me ha pasado. Ah, ya regresé. Ahí está. El patrón está obligado a pagar el salario, además de proporcionar las condiciones adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres vendedor, deberá apoyarte para que tengas una vestimenta formal adecuada para tu labor de ventas. Si eres Por ejemplo, mecánico, por ejemplo, camisa con cuando- el logo bordado de la empresa. en la empresa creo que es en la que trabaja mi hermano, según yo, bueno, según yo, le dieron las botas, aunque es como es alto, luego ni le daban botas porque era muy difícil conseguirlas y le decían así como de, ay, cómpratelas tú. Bueno, pero en esta empresa sí se las daba y creo que también le dieron como 6 playeras del área donde él trabaja. Uh -huh. Por ejemplo, mi hermano trabaja en mantenimiento de equipo robótico. Le dan su overall, botas, guantes, este, sus pantalones de mezclilla, sus playeras polo o camisas de algodón. No sé qué otras cosas le den. Pero si, además, en una agencia de autos es muy fácil identificarlo. Que los mecánicos van a traer su overall, sus botas, guantes, deberían traer su casco, gogles o lentes de seguridad, además de todas las herramientas necesarias y adecuadas a sus labores. Profe, bueno, ¿Sí? el equipo que te proporcionan no te lo deberían de cobrar, ¿verdad? No, ese es por cuenta de la empresa. Si te lo cobran, pues los puedes denunciar entonces. Uh -huh. Por ejemplo, yo no podía hacer cobro de de ninguna ropa de trabajo porque ni siquiera me pedían un código de vestir. Nada, me decían, puedes venir con cualquier ropa menos jeans o tenis, playeras, eso lo aplicas el viernes, punto. Podía ir con playera polo, podía ir con camisa de vestir, podía ir de traje. Nadie me obligaba. Era la ropa que yo quería usar. Se acabó. Pero hay empresas que sí obligan al uso de un código de vestir específico. Sanborns, falda azul marino, blusa blanca, chaleco azul marino, cajas, supervisión. Pantalón negro, blazer rojo, camisa blanca, corbata roja, vendedor de piso. Falda, híjole, es que si la vestimenta es muy al estilo tehuano, de alguna región de Oaxaca, luego identificamos a las meseras de Sanborns. Pero a un vendedor de piso no es tan fácilmente distinguible de un mesero. Pero los trabajadores de cocina sí se distinguen de inmediato.
porque el uniforme es blanco. Y es más, en el tianguis, cada quien va vestido como puede. Batas azules, no manejan comida. Batas blancas, comida. O al menos así me toca aquí abajo en el de Jacarandas. Son los códigos que se utilizan. Bata blanca. ¿Usan códigos de documentos? ¿Cómo? ¿A poco usan códigos los tianguis? Sí. Sí, los que manejan comida deben llevar bata blanca y ya sea una boina o red para el cabello. Y los que no, los que trabajamos otras cosas, con bata azul. Pero bueno, seguimos porque ya nos está comiendo el tiempo. Los patrones están obligados a registrar a sus trabajadores en el IMSS, sobre todo cuando es una empresa, los tiene que registrar en el IMSS. Actualmente a los trabajadores del hogar se les debería ya estar registrando ante el IMSS, especificando las condiciones del contrato, si es por día, si es por semana, si se aloja dentro de la propiedad al trabajador, si es de entrada por salida, para que no haya algún problema legal. ¿Eso aplica para contratos por honorarios? No. De hecho, por honorarios tiene que estar especificado el trabajo que se va a realizar, el periodo durante el cual se va a realizar y el monto a cobrar. Habitualmente los pagos en caso de honorarios es a contrato vencido. Es decir, llevas a cabo tu jornada laboral o tu periodo de trabajo, terminas la labor específica y en la fecha de vencimiento se cobra. Entonces, pues más adelante vamos a ver algunos contratos para poder abundar en este tema, cuando es por tiempo definido o cuando es por honorarios. ¿Okay? No te me desesperes, Ruth. Sindicatos son organizaciones de trabajadores dentro de la empresa o de un ramo laboral. A veces son industriales, a veces son comerciales. Tienen como función la negociación colectiva para la mejora de condiciones laborales y la promoción de mejoras legislativas en materia laboral. Es decir, son los que tendrían que estar entrando al quite para discutir las condiciones laborales, si ya hubo accidentes, por qué se dio, qué pasó, cuáles son las condiciones que fallaron y qué debe cumplir la empresa. Dentro de las fuentes del derecho laboral tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, reglamentos y la jurisprudencia. Además de los tratados internacionales y los contratos colectivos o individuales de trabajo. Dentro de estos caben los contratos por honorarios. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema del país, es decir, no hay una ley que pueda estar por encima de la Constitución. Y esto la misma Constitución lo especifica. Claro que de 1917 a la fecha ya ha estado más retocada y trastocada que nada. Y como vimos hace rato, es en el artículo 123 donde establece los principios fundamentales del derecho laboral. De este artículo se va a desprender la Ley Federal del Trabajo. Proporciona la base para la legislación laboral, protege los derechos laborales, promueve la justicia social, es decir, que no se cometan injusticias en los centros laborales o durante las jornadas laborales.
que cada trabajador sea tratado como equivalente a sus pares. Además de que promueve el bienestar de los trabajadores. ¿Cuáles son las condiciones que tienen? ¿Cuáles son las compensaciones a las que tienen derecho? Las obligaciones que deben cumplir. Menciona los derechos esenciales como jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, que ya lo habíamos discutido, condiciones de seguridad e higiene, derecho a la sindicalización y a la huelga, entre otros. Aunque en el México actual el derecho a huelga ya es bastante cuestionable, porque un grupo que se quiere ir a huelga termina despedido. ¿Por qué? Por no cumplir con su jornada laboral. ¿Sí? Profe, entonces si yo por ejemplo trabajo en algo de programación en una empresa y hago huelga, entonces si ya sé que me van a despedir, entonces puedo vender la información de la empresa. No. Ah, ¿Por qué? qué aburrido. Porque ahí es donde me doy cuenta de que no leíste tu contrato, que además incluye un contrato de confidencialidad. Entonces, si tú te atreves a vender información hasta por unos chetos, así sea un dato, si la empresa se da cuenta te va a demandar. Es que vi un caso así como, bueno, no similar así, pero vi que creo que una chava que trabajaba en una veterinaria, no, en un dentista, había hecho una base de datos y no me acuerdo por qué la despidieron y lo que se le ocurrió fue hacer, o sea, borró toda la base de datos, pero ya según después dijo que según tenía una copia, pero ahí al consultorio del dentista le borró toda la base de datos de los pacientes. Lo mete en un buen problema. De hecho, se llegó a hablar de un caso en el que a una persona la despidieron y todo, creo que también fue una base de datos. No me han dado... Agarró, borró la base y dejó a la empresa sin sistema. ¿No me lo vas a pagar? Me llevo mi trabajo y hasta pelotas. Pero entonces en esos casos sí podría demandar la empresa. No, porque no pagó. No es dueña de la base de datos. Si la empresa Y si está es pagando vecino, o la persona física está pagando puntualmente por los servicios, es dueño de esa base de datos. Entonces, si la chava había estado siendo pagada, se metió en un problema bastante serio. Pero si no le habían pagado ni un centavo desde que entró a trabajar y en el periodo en el que estuvo desarrollando la base de datos, pues el que se llevó la lección fue el dentista. Porque además tenemos como base la Ley Federal del Trabajo. Es la principal legislación que regula las relaciones laborales en México. Desarrolla y detalla derechos y obligaciones que se establecen en la Constitución, más lo que se establezca de manera interna entre la persona física o moral y el individuo que presta sus servicios. Proporciona el marco normativo para la contratación, condiciones de trabajo, salario, jornada laboral, descanso, vacaciones, seguridad social y procedimientos para la resolución de conflictos laborales. Es decir, si llego a tener un problema de tipo laboral, ¿cómo se va a resolver? ¿Cómo se va a dar el escalamiento hasta que se pueda resolver? Primero de manera interna y en última instancia ante un tribunal de lo laboral o en su caso de lo penal. Además establece las reglas para la creación y funcionamiento de los sindicatos cuando llegan a existir o mientras sigan existiendo, que ya están en vías de extinción, la negociación colectiva y las huelgas, y asegura que las relaciones laborales se desarrollen de manera justa y equitativa. Es decir, que todos tengan su salario y tiempo, las condiciones adecuadas, las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones.
y que no haya distinción de si la función la desempeña un hombre o una mujer. Y regreso al punto que tocaba al principio. Cada quien va a tener, por su género, por su sexo, una serie de derechos distintos por necesidad biológica. Ahí sí, no hay para dónde hacerse. Reglamentos. Son normas complementarias que detallan y especifican las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, hay secciones o artículos de la Ley Federal del Trabajo que requieren un reglamento, además de los reglamentos internos de la empresa. Se enfocan en aspectos ya muy particulares del ámbito laboral, como seguridad y salud en el trabajo, condiciones generales y procedimientos administrativos. O sea, no nada más los operadores o los maquiladores van a tener procedimientos, también los administrativos. Estos reglamentos, los generales, son emitidos por el Poder Ejecutivo, tienen el propósito de facilitar la aplicación y cumplimiento de la ley laboral, asegurando que se respeten los derechos de los trabajadores, se supone, y que se mantengan estándares adecuados en el lugar del trabajo. La jurisprudencia es un conjunto de criterios y decisiones emitidas por los tribunales laborales, particularmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, o sea, ya las altas esferas a nivel judicial. Es la interpretación y aplicación de la legislación laboral. Además establece precedentes obligatorios que deben ser seguidos por los tribunales y autoridades laborales. Si esto se va a ubicar más que nada ya del lado pues propiamente de tribunales. Los casos que hayan sido resueltos en años anteriores deberán servir como base para resolver nuevos casos, que pueden ir desde una inconformidad que no haya sido resuelta adecuadamente, escalada hasta llegar a un tribunal, o de plano ya un delito, que también llegan a darse muy fácilmente en los centros de trabajo. Además de que contribuye a la interpretación uniforme de la ley y proporciona guías claras para la resolución de conflictos laborales. Creo que es aquí. Es aquí. Y como el tiempo nos está comiendo, ¿alguna duda, comentario hasta el momento? No, por favor. Déjenme tomar una captura de pantalla. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Esta semana va a ser hoy martes, miércoles, jueves y viernes. La próxima semana de lunes a jueves. ¿Se tuvo que mañana en casa? Ah, manda, sí. Sí, yo lo especifiqué de lunes hasta el viernes. No me digas eso. Sí, yo lo puse en días corridos. ¿Qué hiciste? Es que voy a ir a sacar el RFC mañana. Ah, bueno. No, está bien. Es que tengo la cita a las 3. Ah, bueno, pues nada más me vas a escuchar.